tzitzit, flecos en la ropa. En la antigüedad, en los pueblos de Oriente, la vestimenta tradicional incluía flecos en las vestiduras. El obelisco negro del rey Salmanasar III contiene una serie de relieves y fue encontrado en el palacio de Nimrod. En el detalle de uno de estos tallados vemos al rey asirio recibiendo presentes de un pueblo vecino y vemos que tanto los asirios como los visitantes llevan flecos en sus ropas. Veamos qué son flecos. Los flecos son unos cordones o hilos sueltos o hilos deshilachados que sirven de adorno o remate en diversos objetos. Por ejemplo, en piezas de ropa o en otro tipo de objetos como manteles, lámparas, etc. Aquí vemos otra pieza. Este es otro relieve que también fue encontrado en el palacio de Nimrod. Se muestra a los habitantes israelitas siendo expulsados durante la conquista asiria. Vemos con más detalle que los israelitas llevaban flecos en sus vestiduras, tanto a los costados como por abajo hasta los tobillos. En Deuteronomio 22:12 dice: te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del atuendo con el cual te cubres. Este mismo versículo lo vemos aquí en hebreo, según el Westminster Leningrad Codex. La palabra kanfot tiene el número 3670, que en el diccionario Strong es la palabra kanaf. Esto quiere decir que kanfot es una conjugación o derivación de la palabra kanaf. La palabra kanfot la traducen al español como esquinas, pero la traducción correcta es borde o vuelo, referido a un vestido o sábanas o cobijas. La prenda que usaban los israelitas era parecida a un poncho y se llama kesut. Es la palabra número 3682 en el diccionario Strong y significa cobertura, manto, vestido. Aquí vemos un bosquejo de esta pieza, la vemos abierta como si fuera una alfombra. Ya vimos anteriormente una figura, aquí lo lleva puesto, le llega hasta los tobillos y las esquinas eran redondeadas, es decir, no terminaba en punta. Podemos ver que tiene forma rectangular, con una abertura en el centro para ponerse por encima de la cabeza como si fuera un poncho. Y al ser rectangular tiene 2 bordes largos y 2 bordes cortos. Es decir, tiene 2 kanfot largos y 2 kanfot cortos. En cada uno de estos lados había flecos, de manera que todo el contorno de la pieza tenía flecos. En Números 15:38 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Este mismo versículo lo vemos aquí en hebreo. Dentro de este texto encontramos la palabra kanfei, que también tiene el número 3670, la palabra kanaf. Es decir, kanfei es otra conjugación, otra palabra que se deriva de la palabra kanaf. También encontramos la palabra tzitzit, la vemos 2 veces. En el diccionario Strong es la palabra número 6734. Esta palabra la traducen al español como fleco o flecos, cuando la traducción correcta es borla. Una borla es un conjunto de hebras o cordones reunidos y sujetos por uno de sus extremos y sueltos por el otro. Este elemento también se usa como adorno en la ropa, en muebles, etc. Entonces, una borla es un conjunto de flecos. Con respecto a los tzitziot que usamos actualmente, no existe una ordenanza específica para hacerlos, ni tampoco hay una ordenanza para usar 1 o 2 a los costados del cuerpo de las personas. Lo apropiado es usar 2, uno a la derecha y uno a la izquierda. Los judíos en la actualidad utilizan el talit katán,
que es una prenda interior parecido a un poncho de tela suave, y en las esquinas, porque ellos aceptan esa palabra literal, le colocan un tzitzit, uno en cada esquina. En total, 4 tzitziot. Pero como vimos, en el texto hebreo no dice esquina o puntas, sino costados o bordes, en donde se ponen los flecos. El talit katán no es una ordenanza, sin embargo, ellos lo usan para colgarse 4 tzitziot, y de esta forma tratan de cumplir con la ley. Esta ordenanza, la de ponerse tzitziot, fue entregada en ese tiempo a un pueblo que usaba flecos alrededor de todo el kesut, de ese manto rectangular que los cubría. Con el tiempo, entre enseñanzas de hombre y distorsiones, el talit llega a tener flecos solamente en los 2 costados más cortos, pero el hilo azul se mantiene en las borlas o tzitziot que cuelgan en las 4 esquinas. El mandamiento ordena que se use un hilo azul, eso sí es obligatorio. Que lo ponga en medio de 2, 3 o 4 hilos blancos o de otro color es indiferente, pero sí debe ir entre varios hilos, de preferencia blancos. Recordemos que la Torá fue entregada a un pueblo que acababa de salir de Egipto, que dejaban de ser esclavos, y en ese entonces casi todos los habitantes de esas regiones usaban flecos. Pero el Eterno le dice a su pueblo: tú te pones un hilo azul en esos flecos. Y el pueblo entendió que Yahweh Elohim les estaba dando una vestidura real. Por eso el hilo azul es muy importante, porque implica realeza. Que el color azul lo obtenían de un caracol, que Roma hizo que se extinguiera ese caracol porque del mismo obtenían el color púrpura que usaban los emperadores y autoridades de Roma, que los judíos no usan otro color azul hasta que el Eterno devuelva el caracol, y que solo usan tzitziot blancos, pero le pusieron líneas azules a los talit en representación de ese hilo azul, son razonamientos para darle sentido al uso de una borla. No se trata de un caracol en específico, no se trata de un color azul en especial, porque existen muchos tonos de azul, y el color azul más conocido en ese entonces era el azul de la piedra llamada zafiro. Todo es interpretación de la palabra del Eterno. Lo verdaderamente importante es la profundidad del mandamiento de llevar un hilo azul, que nos recuerda los mandamientos que debemos obedecer. El Eterno no nos dice cómo tejer un tzitzit, pero sí nos dice lo que significa. No dice que sea opcional, dice que lo lleven por todas sus generaciones. La finalidad de la creación del Eterno no son las reglas, sino que lo creado tenga reglas. Las normas son importantes, pero es más importante que el hombre se ajuste a ellas. Llevar un hilo azul es una ordenanza tanto para hombres como para mujeres, porque el versículo dice: habla a los hijos de Israel. Ahora sí vamos a ver cómo se teje un tzitzit. Como no existe una norma para tejerlos, podemos encontrar muchos modelos. Para este modelo vamos a necesitar varias herramientas. Una regla para medir las distancias, vamos a necesitar cinta masking y cinta de embalaje para sostener los hilos sobre la mesa. Pero si usted tiene un clavo o un gancho firmes, se puede ayudar de eso para sostenerlo mientras lo tejemos. También estilete para cortar las cintas. Al final vamos a necesitar fósforos y un pegamento fuerte. Lógicamente vamos a necesitar los hilos. Respecto a los hilos, para este modelo usaremos 3 hilos blancos y 1 azul. Los hilos blancos miden 1 metro de largo y el hilo azul mide 1 metro con 30 centímetros. El hilo azul es mucho más largo porque es el que más se usa, es el que da las vueltas. En Deuteronomio 22 nos dice que no debemos mezclar lana y lino. Los tzitziot se tejen de un solo tipo de hilo. Se pueden tejer de lana blanca y lana azul. Con el tiempo, con las lavadas, este material se deforma. Lo mismo sucede con el hilo de algodón. Actualmente en el mercado
encontramos este hilo, es un hilo sintético, se llama hilo chino. Es muy duradero, resiste los lavados y no se deforma con el tiempo. Ahora sí vamos a empezar a tejer. Una vez que ya tenemos fijos los hilos sobre la mesa, vamos a separar 3 hilos blancos y uno azul de un lado y 3 hilos blancos y uno azul del otro lado. Vamos a seguir un patrón. 2 nudos, vueltas y una trenza. Ese patrón lo vamos a repetir varias veces. Empezamos primero con 2 nudos. Ahí tenemos los primeros nudos. Luego buscamos el hilo azul más largo y empezamos a dar en el primer grupo 10 vueltas. Una vez que ya tenemos las vueltas, vamos a separar 3 hebras de un lado, 3 hebras de otro y dejamos 2 en el centro, 2 o 3 es indiferente, y empezamos a hacer una trenza. Vamos, una trenza normal de 3 cabos. El tiempo no cambia la Torá. El tzitzit debe llevar un hilo azul. Cuando ya tenemos tejido una parte con una trenza, medimos alrededor de 1 pulgada, sostenemos los hilos, los estiramos, los acomodamos y ahí tenemos el primer patrón. Acá volvemos a repetir. Empezamos con los 2 nudos. Separamos los hilos. A continuación vienen las vueltas. Separamos el hilo azul largo. Y a continuación damos 5 vueltas. A continuación de las vueltas, hacemos la trenza. Separamos los hilos y hacemos la trenza. Ya tenemos la trenza, sostenemos los hilos,
Los dividimos en dos grupos. Después de la trenza vienen los nudos. Con los nudos empezamos otra vez el patrón. Luego de los nudos vienen las vueltas. Separamos el hilo azul, el más largo. Ahora damos 6 vueltas. Después de las vueltas viene la trenza. Medimos la distancia. Después de las vueltas empezamos el último patrón. Comenzamos con los 2 nudos. Luego de los nudos vienen las vueltas. Otra vez haremos 5 vueltas. Y luego de las vueltas viene la trenza. Y para terminar hacemos 2 nudos. De esta forma queda hecho un zit-zit. El pegamento lo utilizamos para fijar los nudos de arriba y los nudos de abajo. Se pone una pequeña cantidad en el primer nudo para que no se desbarate. En los nudos de arriba y en los nudos de abajo. Los hilos de abajo los podemos igualar o los podemos dejar así sueltos. Utilizamos los fósforos para quemar las puntas que nos sobran. Y debemos tejer otro igual para tener el par. Usamos uno a la derecha del cuerpo y otro a la izquierda, colgados de la cintura, sea de nuestro pantalón, nuestra falda o nuestro vestido en el caso de las mujeres. Como un dato adicional, hubo un tiempo en que fue prohibido usar tzitzit en público y los judíos decidieron usarlo solamente en el talit y en ciertas ceremonias que eran más importantes. Como conclusión, decirles que los tzitzit no son adornos, ni tampoco amuletos. Los tzitzit nos recuerdan la Torá,
Nos recuerdan que somos un pueblo kadosh y también nos recuerda que debemos cumplir las leyes que nos dio el Eterno. Shalom.